Bueno, entonces, continuamos con la parte física. Vamos a recordar un poquito sobre la parte física eh, del disco, ¿sí? O de los dispositivos de almacenamiento, también más exactamente del disco. Y nos vamos a acordar, pues, cómo es la interacción entre esos dispositivos de almacenamiento. CPU en la parte de arriba, ¿no? La CPU, que todavía no la hemos visto, la vemos en otra guía, eh, tiene sí unos dispositivos de almacenamiento, en este caso específicos memorias, y pues la caché, que es un tipo de memoria, está directamente dentro de la CPU, eh, y pues le va a facilitar la entrega de información a la unidad central de procesamiento, porque pues es bastante rápido. Eh, la RAM o la memoria de trabajo, que muchos la llaman pues memoria de trabajo, esa Random Access Memory, eh, pues permite también manipular información que se está ejecutando en este momento, más exactamente instrucciones, ¿sí?, que debe recibir el sistema operativo. Y por supuesto, también trabajar en conjunto con la CPU. Entonces, ese también es otro dispositivo de almacenamiento de información. Esos dos pues tienen una característica y que son volátiles, ¿sí? Volátiles, que si la información pues apenas digamos se le corta el suministro de energía, pues desaparece la información y los espacios de almacenamiento de información pues quedan vacíos. De forma no volátil pues ya tenemos otros dispositivos, unas variaciones de memorias que aquí no aparecen en ese dibujito, pero que ustedes conocen pues que también existen dispositivos memorias, ¿sí?, o basados en chips como las memorias, eh, pues que son no volátiles, ¿sí? En este caso pues tenemos los flash, y ese tipo de memorias flash pues es con la que construyen eh, los discos de estado sólido, ¿sí? Bueno, y otros tipos de dispositivos también basados en ese chip que es no volátil. El otro dispositivo no volátil pues es un disco de almacenamiento o un disco duro. Entonces ese dispositivo pues tiene una característica que es no volátil, ¿sí? Si lo comparamos con la velocidad de funcionamiento de los anteriores, de las memorias, pues es, digámoslo así, el menos rápido, ¿sí?, entre todos. Y eso sí, la ventaja es que almacena pues mucha información. Entonces, estos son dispositivos de almacenamiento y de esto pues ya habíamos hablado anteriormente. Nos habíamos centrado primero en las memorias y ahora nos estamos centrando en los discos. Bien. De los discos pues hablamos un poquito de las conexiones y de las tecnologías que había anteriormente en ese tipo de conexiones. Por ejemplo, anteriormente pues teníamos los discos de conexión PATA o PATA, ¿sí?, que es un paralel, esto significa paralelo, y la conexión ATA, ¿sí? Bueno, esto tiene otro significado también, pero básicamente pues esa es la abreviación. Para servidores teníamos pues unas conexiones también de tipo paralelo como unas cintas y pues esa tecnología se llamaba SCSI. Las cintas pues en este caso de SCSI sí tenían varias diferencias, ¿sí?, porque había pues, varios tipos de SCSI. Entonces pues eso ya dependía del SCSI que se debiera conseguir o que se necesitara, porque pues los SCSI realmente tienen varios tipos de conexiones, inclusive el conector pues no es tan común. Sí hay unos comunes, pero pues hay otros también que se llaman SCSI, pero son distintos. Entonces, de pronto tenga más contactos, de pronto la forma es distinta, ¿sí? Y por eso pues había mucha variación de SCSI. Pero eso se utilizaban pues más en servidores. Entonces esto era más de servidores y esto era más de PCs. ¿Listo? Em, Después pues reemplazaron esta tecnología. Recuerden que esta tecnología pues las velocidades no eran muy grandes, ¿sí? 100 kilobits por segundo. Y aquí empezábamos a tener los SATA. Unas, por supuesto, versiones mejoradas de las versiones paralelas, versiones seriales de cables, ¿sí?, la S de seriales. Y pues empezamos a tener velocidades mucho más altas. ¿Listo? Y a esta velocidad nos referimos a la transferencia de los bits que tienen entre estos dispositivos de disco y el resto del sistema, ¿sí? Por ejemplo, la conexión que hay hacia las memorias, porque eso es pues una de las conexiones más comunes, ¿no? Enviar información del disco a la memoria.
Y eso es básicamente pues donde necesitamos una conexión, necesitamos enviar información y pues necesitamos también rapidez. SATA pues para las conexiones de PC, SAS para las conexiones de servidor, ¿sí? Vimos también pues las diferencias entre estos dos conectores. Eh, por supuesto el SAS era más grande, ¿sí? Pero pues nos dimos cuenta también que esos dos conectores pues ya hace mucho no los modifican y pues esa versión 3 donde nos quedamos, ¿sí? De esta SATA por ejemplo, pues ya está muy quedada y la velocidad pues no es lo suficientemente rápida. Para eso empezamos a utilizar una tecnología que salió hace años que se llama PCIe, ¿sí? Y basada en esta tecnología PCIe, eh, pues y sus distintas versiones, pues eso sí ha ido avanzando en versiones y avanzando en características como en la velocidad de mover información, pues también se inventaron una tecnología de conexión que se llama M2. ¿Listo? Entonces, basado en esa tecnología PCIe, pues inventaron un puerto que se llama M2. Y por supuesto, como esa tecnología PCIe es mucho más rápida que las anteriores, pues la tendencia es colocar los dispositivos para que utilicen pues esas tecnologías PCIe. ¿Listo? Y por supuesto, pues los puertos M2, por ejemplo. Si no utiliza puertos PCIe, pues utilizar puertos M2, que esos son los más rápidos en comparación de los anteriores. Los primeros discos utilizaban un sistema mecánico, ¿sí? Para esos los conocíamos como los HDD o Hard Disk Drive. Y pues lo que tenían era un sistema mecánico, tenía platos, ¿sí? Y esos platos pues eran mecánicos, giraban, teníamos una característica que es la RPM, las revoluciones por minuto, ¿sí? Y por supuesto eso indica pues el giro del plato. Eh, Hablábamos más o menos de entre 5.000 y 7.000 revoluciones por minuto para el giro de los platos de PC. Los servidores pues también que tenían platos superaban las 10.000 revoluciones por minuto. Mm, por supuesto, pues acuérdense que en servidores necesitamos mucho más velocidad. Bueno, ese es uno de los factores que más necesitamos, ¿no? Que los dispositivos sean más fiables y más veloces. Cuando ya se dieron cuenta que estas tecnologías PATA estaban quedándose, la SATA ya empezaba a quedarse también. Más o menos en la creación de SATA, pues empezaron a darse cuenta que la parte mecánica también pues no era tan fiable, no era eh, tan eficiente a la hora de entregar información. Eso sí almacenaba mucha información, pero eh, se dieron cuenta pues que tenían que reemplazar el sistema, que tenían que empezar a pensar en otras soluciones. Y se dieron cuenta pues que los chips de las memorias se podían incluir dentro de dispositivos de almacenamiento no volátiles. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta pues a partir de la memoria ROM que se podía guardar información. ¿Sí? Después de esas variaciones de la ROM llegamos a una memoria que se llama una memoria flash. ¿Sí? Y se dieron cuenta que esa memoria flash o esos Profe, chips de memoria flash lo podían utilizar dentro de un circuito de estado sólido. Y ese circuito de estado sólido pues básicamente son chips de tipo flash. Bien, que son no volátiles. En este caso acuérdense que la característica no volátil eh, pues es la que prima en estos dispositivos. ¿Alguien iba a preguntar algo? No alcancé a escuchar en el chat, pero no veo nada en el chat. Bueno, listo. Sigamos entonces. Después, pues por supuesto, nos fue apareciendo todos estos cambios que estábamos viendo en la parte superior. También se dieron cuenta que se podía hacer una combinación entre los dos, entre el disco, entre el hard disk drive y el estado sólido. Entonces empezaron a meterle como más chips de tipo flash a los discos y se dieron cuenta pues que podían generar discos híbridos, ¿sí? Que tenían pues dos partecitas. Por supuesto, los platos son un espacio bastante grande. Pero la idea es que los híbridos pues ya tenían incluido algunos chips, eh, los mismos chips que utilizaban por allá en los discos de estado sólido, entonces pues ya los empezaron a llamar híbridos. Y eh, basado en esta tecnología PCIe y en este conector M2,
pues hicieron una variación de discos y le pusieron, por ejemplo, M2 NMB. ¿Listo? Más basado en el nombre del puerto, más basado en el nombre del controlador que utiliza para mover información de un dispositivo hacia el resto del componente, pero pues básicamente eso terminaba siendo lo mismo que un disco de estado sólido, solo que la forma era ya distinta, era basado en el puerto M2 y en el tamaño de M2. Ahí es cuando pues también empezamos a tener unas variacioncitas pequeñitas, pero pues casi todo es basado en chips eh, flash, ¿sí? Para su construcción. Y eso es lo que ha variado. Bien, entonces digamos que todo eso ya hablamos de él, poquito, de toda esa información. No quito el lápiz para moverme, listo. Y después hablamos pues de la estructura de los platos. Entonces, entre estas cosas hablamos de las estructuras de los platos. Cuando nosotros hablamos de la estructura de los platos nos referimos a algo que se llaman sectores. Entonces empezamos a hablar de algo que se llamaban sectores, empezamos a hablar de una conformación dentro del plato que me indicaba que había unas pistas, y si yo unía pues varios platos y esas mismas posiciones en las pistas o esas mismas ubicaciones de pistas y sectores, pues podía armar cilindros. Bien, entonces esos tres términos es más de la conformación física o del espacio físico donde yo voy a almacenar información. Por aquí hay un dibujito. Bueno, este no es necesariamente del, mm, de los, bueno, sí, ahí se ven los sectores y las pistas, pero pues esto es más de fragmentación, de algo que se llama fragmentación. Entonces, básicamente aquí aparece pues un espaciecito de información, ¿sí? Aquí pues representarían los sectores y las líneas que aparecen acá o los grupos de bloques que aparecen acá pues representarían las pistas. Sí, realmente eso es muy pequeño, pero bueno, digamos que aquí lo pusieron como grandecito. Y ahí representaría la pista. Entonces, darle toda la vuelta, ¿sí? En un círculo concéntrico alrededor de este plato, pues hacía que tuviéramos una pista. Y como yo puedo hacer muchos círculos alrededor de ese plato, pues en distintas posiciones, en distintas ubicaciones con respecto al centro, pues puedo tener muchas pistas. ¿Sí? ¿Qué hago con las pistas? Digamos que la pista es una línea larga. Entonces lo que hago es dividirla. ¿Sí? La divido en partes. Y a esas partes pues les pongo un nombre y ese nombre es sector. Bien. Entonces cojo la pista, la divido en partes del mismo tamaño por supuesto, porque eso es un estándar, y la llamo pues sectores. Entonces estas divisiones que están ahí, ustedes lo que ven ahí todo como cuadriculado, ¿sí? Como en cuadritos, ¿sí? Pero que al final pues forma todo el conjunto, pues se refiere a esos sectores y a esas pistas. Bien. Es una representación gráfica, no es exactamente igual como está en el disco. El disco es muy fino, ¿sí? O muy delgada, digamos, las líneas. Entonces no es que se note tan grande y no tiene pues ese espaciado tan grande. Bien, mm, ese plato que tenemos ahí, pues almacena información en los sectores, ¿sí? Eh, Cuando hablaba del estándar del tamaño de los sectores, estábamos hablando de tamaños pues muy específicos. Entonces, cuando crean estos sectores, cuando hay un fabricante que dice, bueno, vamos a crear un disco, ¿sí? Entonces, perdón, eh, él llega y separa todo y crea las pistas, crea los sectores y le da un tamaño predeterminado. ¿Listo? Entonces, él en algún momento pues crea algo que es como una especie de acción que se llama formateo, ¿sí? Y lo hace a muy bajo nivel, refiriéndonos a la ubicación de estos sectores o al tamaño de estos sectores creados desde fábrica. Entonces, cuando empezaron a crear estos sectores, inicialmente, bueno, hace muchos años, empezaron a crear sectores de un tamaño específico y entonces todo el mundo empezaba a crear eh, sectores de un tamaño de 512 bytes. ¿Listo? Entonces, ¿usted cuánto podía meter ahí en un sector? 512 bytes. ¿Listo?
Eso era lo que podía meter usted en un sector. A medida que fue pasando el tiempo, pues se dieron cuenta que todo iba aumentando, ¿sí? Que el tamaño de los discos era mucho más grande cada vez y por supuesto el tamaño estándar de los sectores también aumentó. Entonces ahorita por ejemplo tenemos sectores eh, de 4096 bytes, ¿sí? Otra referencia pues es una aproximación que sería 4K, ¿sí? 4K bytes, ¿listo? Estos son bytes. Digamos que ese es el tamaño de cada uno de esos cuadritos que aparece en la imagen. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que puede entrar en ese espacio. Entonces, 4K bytes. Eh, Cuando almacena información, pues básicamente la almacena pues en forma de sectores, ¿sí? Y cada uno de los sectores pues tiene que tener una ubicación especial. Entonces, pues primero una de las cosas que hay que saber es en qué pista se encuentra, ¿sí? Y dentro de esa pista pues debe haber una numeración para los sectores. Entonces yo tengo que saber qué pista está, en qué sector está, ¿listo? Fuera de que tengo que saber en qué plato está, ¿no? Y en qué cara. Recuerden que esto se escribe por la parte de arriba, pero también se escribe por la parte de abajo. Entonces, pues hay ciertas ubicaciones que tenemos que conocer para que yo pueda acceder a esa información, ¿sí? O para que pueda acceder a un espacio y pueda escribir porque de pronto está vacío, ¿sí? Entonces, todas esas partes de ubicaciones pues son supremamente importantes. Y el tamaño pues también. Y recuerden que esos tamaños pues son estándar a la hora de crearlo. ¿Listos? Bueno, por aquí, esta imagen que está por aquí. Bueno, mm, bueno, ahí sí cae. Bien. Disco del lado derecho. Por aquí aparece mi disco. Voy a ponerle por aquí un color. ¿Listo? Mi brazo, ¿sí? El actuador que lo mueve. El eje por aquí. El plato que está por aquí. ¿Sí? Y la cabeza lectora que está por aquí. ¿Listo? Sobre el brazo. Bien, por aquí está el eje. Bueno, toda esa parte mecánica en algún momento tiene que escribir en una posición. Entonces, esa posición es un sector. ¿Listos? Y ese sector, pues básicamente es como si fuera un espacio de almacenamiento, como aparece aquí en esta gráfica, con ciertas características. Ahí aparecen en inglés, pero pues son ciertas características eh, de toda estructura y cada sector está hecho exactamente igual, ¿sí? Porque toca pues tener unas funciones muy básicas en el sector. Si yo no tengo un sector que esté pues con esas funciones básicas, entonces pues complicado, primero ingresar información, segundo llegar hasta él sería primero, segundo escribir información o leer información, ¿sí? Y después de que salgamos de ese sector, pues volver a ese sector específico, pues sería bastante complicado, ¿sí? Entonces, pues tengo que tener una serie de datos eh, bastante importantes, pues que eso corresponden a cada uno de los sectores. ¿Listos? Bueno. Así rápidamente, ¿qué es lo que tiene un sector? Tiene una parte que se llama brecha, ¿sí? La brecha es simplemente la división entre cada sector. Hay una parte que se llama sincronización, ¿sí? La marca de sincronización indica dónde inicia el sector, cuál es el comienzo del sector, porque acuérdense que esto es muy, muy, muy pequeñito, ¿sí? Nosotros vemos simplemente un plato que parece un espejo, ¿sí? Pero pues allá adentro están los sectores, nosotros no alcanzamos a ver los sectores. Entonces, tiene que haber una diferencia, ¿sí? La aguja tiene que saber en qué momento inicia el sector, ¿sí? Determinado, ¿sí? Y dónde inicia pues el siguiente, porque si no se pasaría de sector y escribiría la información en otro lado. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que me permite sincronizar, saber dónde estoy ubicado. Entonces, esa ubicación pues es bastante importante. La marca de direcciones, ya la direcciones pues contiene datos más específicos. ¿Sí? Eh, lo que les decía, por ejemplo, para ubicarme en un sector pues necesito saber en qué pista está, necesito saber en qué sector está, necesito saber en qué plato está. Entonces, es una dirección, como la de nuestras casas. Entonces, necesitamos una dirección también. ¿Bien? Entonces, ahí hay una dirección, aunque uno no lo crea ahí metida adentro, también hay una dirección específica. O una marca que me dice, sí, aquí está la placa de mi dirección.
porque pues esa es la que me permite consultarlo posteriormente. Una sección donde se guardan los datos y una sección de corrección de errores. Acuérdense que ese término SC es pues un término que se utiliza para la corrección de errores. ¿Listo? Y entonces, si hay alguna falla en los datos, pues la idea es utilizar esa corrección de errores para modificar los datos. Recuerden que esos son como unos y ceros. Y en algún momento, si se cambia la estructura del componente que está ahí adentro del óxido ferroso, pues en algún momento el 1 o el 0 se desdibuja, se cambia. ¿Sí? Y pues a la hora de tener información cambiada, pues toca tener un sistema que no deje que la cambie. En este caso, pues la sección de corrección de errores. Entonces, todas esas partecitas están aquí separadas. Mire, corrección de errores en la parte final. Un segundo, voy a sacar aquí el lápiz. Corrección de errores, los datos, la dirección, la sincronización, ¿sí? Y la identificación inicial, bueno, que le habían llamado aquí, la brecha, ¿listo? Donde me dice pues cuál es la separación del sector. Entonces, esos componentes pues son propios del sector. Sí, es una estructura bastante compleja, pero pues eh, está ya metida dentro del disco. Por eso les decía que esto es más físico. ¿Sí? Es como si este espacio estuviera ya creado en la parte física, en el plato. Bueno, por aquí, bueno, les voy a mostrar aquí un dibujito que tiene que ver también con los sectores, pues no directamente con lo que estamos hablando aquí, sino con la falla. Eh, aquí, digamos que esto es un sector y esto está representando una falla física. Entonces aquí es cuando falla el sector. Casi siempre pues está ubicado en una parte del sector y eh, pues hay determinados tipos de fallas y esas fallas pues van a afectar los datos que están ahí. Entonces esa falla física, ¿sí? El daño físico me va a afectar el sector. Y ese sector por supuesto pues va a empezar a tener problemas con su información. Entonces entre más daño haya pues esta falla que se está presentando pues va a ser mucho más grande y va a empezar a crecer, digámoslo así, la falla, ¿sí? Y en algún momento pues la falla no va a estar ubicada ahí en esa misma posición, sino va a estar de pronto entre dos sectores, ¿sí? Y va a empezar a afectar pues más sectores a la vez. Entonces ahí es donde empieza a haber problemas cuando se presentan fallas en esos sectores, porque pueden empezar a cubrir otros sectores, o puede ser a los lados, ¿no? Acuérdense que las fallas también se pueden ir hacia los lados. Digamos que esto es muy lineal, pero pues el plato tiene a los lados pues más pistas. Y por acá va a haber una pista y por acá va a haber otra y por acá va a haber otra. Entonces las fallas pues pueden ser también hacia los lados. Y en medida que van creciendo, por todos esos sectores empiezan a dañar. Y las fallas de los sectores físicos pues esos son los que tienen más problemas porque no se pueden recuperar. Que yo lo pueda aislar es otra cosa. Recuerden que esto tiene una dirección, ¿sí? Para llegar a este sector necesito la dirección. Yo aíslo la dirección, no la utilizo. Entonces, pues no utilizo el sector que está con la falla. ¿Listo? Eso es lo que básicamente hace. No es que arreglen la falla física, eso ya lo arreglará el que lo construyó. Pero lo que sí podemos es aislar la dirección y no utilizar la dirección que tiene la falla. ¿Listo? Entonces, eso sí, pues hay métodos para detectar esa falla. Por ejemplo, hay un método bastante sencillo que se llama el SMART y es una prueba pues muy básica que se realiza en los dispositivos físicos y esa prueba SMART pues siempre se corre cuando iniciamos el computador y hace una verificación pues muy sencilla de la falla. Si eso no lo encuentra pues lo hacemos con otro software distinto, ¿listo? Que sea pues más eficiente en encontrar la falla. Pero ese básicamente pues nos dice cuando tiene una falla de ese tipo. Bien, bien, entonces esos son los sectores, ¿listos? Para que lo tengan presente. Una comparación de este formateo antes de que se me olvide, porque para aquí está la fotico. Digamos que el disco es todo el espacio eh, de la bodega, ¿sí? De la bodega. Y lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando mm, hago la acción de formatear, es digamos que alistamos aquí la superficie, digamos que alistáramos el piso, ¿sí?
y alistamos pues toda esta superficie para colocar algo dentro de la bodega. Entonces ahí es cuando empezamos a organizar la parte interna de la bodega, ¿sí? Entonces digamos que esta bodega pues es el disco. ¿Qué podemos empezar a colocar después de acá? Por ejemplo, no sé, un muro. Entonces por acá levantamos un muro, eh, ¿sí? Y creamos una oficina, ¿sí? Pero para eso, crear esa oficina, para levantar ese muro, pues necesitamos esta estructura, necesitamos una organización, necesitamos un piso, ¿sí? Y eso es lo que hacemos pues inicialmente dentro de un formateo, organizar pues toda la parte, eh, digámoslo así, en esta foto de la bodega, ¿sí? Para después poder utilizarla eh, y almacenar pues información. ¿Listos? Entonces digamos que ese es el proceso inicial que nos toca hacer. Y eso lo hacemos eh, con todos los discos, ¿sí? Claro que eso lo hace la fábrica pues más fácil, nosotros ni tenemos que hacer esa organización inicial. Bien, ahora sí en la parte lógica, digamos que eso es un poquito la parte física. Sí nos toca relacionarla un poquito, pero bueno. Vamos a suponer que ya hicimos todas las divisiones, ¿sí? Eh, Dentro de la bodega creamos oficinas, ¿sí? Y esas oficinas son divisiones dentro de la bodega. Entonces supongamos que aquí no puse el de dibujar. Supongamos que aquí está el área de mi bodega y entonces por aquí le creé una oficina, por aquí le creé otra, ¿sí? Empecé a crear oficinas de distintos tamaños. Bueno, digamos que creamos una estructura. ¿Listo? Entonces, esas divisiones o esas separaciones que estoy creando, o esas, lo vemos ahí con la bodega, pues una oficina, por lo general lo conocemos como particiones. Entonces, las particiones son como las separaciones, esos bloques grandes que aparecen aquí, ¿sí? Que serían como las oficinas. También los conocemos como volúmenes. ¿Listo? Sería como un volumen o una partición. Eh, para mucha documentación es más común el término volumen. Pero para pues enseñar la parte de divisiones, pues casi siempre tratamos la palabra partición. Entonces cogemos el disco, lo tenemos físicamente y lógicamente vamos a crear estas divisiones, ¿sí? Entonces no es que sea estas divisiones de ladrillo, digamos que esto fuera una división de, bueno, esos materiales que utilizan para separar, que son pues bastante ligeros y esas divisiones pues son, digamos, removibles. Entonces yo creo las particiones o creo los volúmenes y si no los necesito pues remuevo todas esas paredes y vuelvo a reestructurar el tamaño de las particiones o el área de que cubre las particiones. ¿Listo? Entonces inicialmente de forma lógica, y es cuando hablamos de forma lógica es cuando hablamos de que las cosas se hacen con software. Entonces el software lo que hace es crear esas separaciones, ¿sí? Ya no lo hacemos en la parte física, sino lo hacemos en la parte lógica. Entonces ya tenemos las divisiones, ¿listo? Y dentro tenemos que tener un sistema. Entonces dentro de cada una de estas oficinas tenemos que tener un sistema de almacenamiento, ¿sí? Algo organizado, ¿bien? Y esa organización es como si nosotros pues colocáramos estanterías, ¿sí? Supongamos que todas esas oficinas son áreas de una biblioteca. Entonces colocamos estantería, ¿sí? Da la casualidad que esa estantería, pues digamos que la compramos toda igual y los espacios de almacenamiento, ¿m? Recuerden que estamos hablando que todo lo estamos haciendo de forma lógica, ¿sí? Ese espacio de almacenamiento, pues lo creamos del mismo tamaño, ¿listo? Como es de forma lógica, pues digamos que sí nos interesa un poquito la parte física, pero nosotros creamos nuestras propias divisiones, ¿sí? Y las creamos de nuestro propio tamaño, el que necesitamos. Básicamente el que necesita el software. ¿Listo? Entonces, cuando formateamos, ¿sí? Si quieren lo pueden definir como un formateo de alto nivel, pero pues a veces no nos referimos a ese alto nivel ni nada de eso. No, ni siquiera lo utilizamos como alto. Solo simplemente nos referimos a bajo nivel cuando organizamos la parte física, ¿sí? Pero digamos que aquí la parte lógica pues la organizamos, ¿sí? Y lo que va a estar dentro va a ser un sistema
que me permite organizar pues toda esa cantidad de libros, ¿sí? Por supuesto debe haber una estantería, ¿no? Digamos que para colocar todos estos libros pues debo comprar la estantería. Entonces es del mismo tamaño y la estantería pues ya le doy un nombre, algo que se llama un clúster. ¿Qué voy a almacenar ahí? En general información, ¿sí? Pero pues va a estar un poquito más organizado, no es solo hojas y hojas de información, sino digamos que son archivos, ¿sí? Y esos archivos pues van a estar incluidos en clúster. Todo este sistema de organización y para poder consultar cierto archivo en cierta estantería y entender dónde está ubicado el libro en esa estantería, pues necesita un sistema de organización y ese sistema de organización se llama un sistema de archivos. Entonces, cuando nosotros organizamos, no solo hacemos particiones, sino que lo que hacemos es crear sistemas de archivos, ¿sí? Crear sistemas de archivos dentro de los discos de forma lógica. Y esos sistemas de archivos pues tienen una característica y es que almacenan en espacios que se llaman clúster. Bien, esos clústeres pues para los sistemas de archivos y como lo llama Microsoft es un tamaño, ¿sí?, de unidad de asignación. Es como si fuera la unidad básica de asignación, ¿sí? Entonces, la unidad básica para almacenar información, básicamente, ¿sí?, pero para el sistema de archivos. Esto es más refiriéndonos a la parte del sistema de archivos. Y por supuesto, pues esto también tiene un tamaño, ¿listo? También tiene un tamaño, porque pues ahí se va a almacenar información, entonces eso debe tener algún tamaño específico. ¿Cuál tamaño específico? Pues básicamente este tamaño específico. Voy a cambiar aquí de color, pongámoslo en verde, ¿sí? 4096 bytes. No suena, ¿no? Suena así 4096. ¿Listo? Y recientemente, bueno, también se lo llaman 4K byte. Y recientemente el clúster ha tomado pues tamaños mucho más grandes, de 64 kilobytes. Bien. Entonces, miren que, ahora sí, voy a reducir un poquito aquí el zoom. Esto se demora un poquito en mover el zoom. Ahora sí, en datos, cuando nosotros manejábamos sectores de este tamaño 512, en la parte lógica se estaban manejando clústeres de este tamaño, de 4096. Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo, de antes del 2010. ¿Qué pasaba en este caso? Entonces, si yo me iría a la parte física, digamos que esta barrita que está en la parte inferior es la parte física. Voy a correr un poquito más para acá. ¿Listo? Digamos que estos cuadritos pues eran un sector. Para cubrir el tamaño del clúster, pues ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que unir varios sectores. ¿Listo? Hasta que completara el tamaño de 4 kilobytes. ¿Bien? ¿A punta de qué? A punta de sectores de 512 bytes. Entonces, claro, para completar esos 4 kilobytes, pues tendría que unir varios sectores. ¿Listo? Entonces, eso también da una diferencia. Para referirme a la información que yo almaceno, ¿no?, en sectores, pues los sectores tienen unas direcciones, ¿sí? Esa es una forma, pero el sistema operativo, para no referirse tanto a ese sistema de direccionamiento basado en sectores, pues él se basa más en los clústeres. La parte lógica se basa más en los clústeres. Entonces él almacena información acá en todo este pedazo. Todo esto se llena de información. Y él, para referirse a esa información, pues no necesita referirse a todas las direcciones, ¿sí?, de los sectores, sino se refiere a una sola dirección que cubra todo, que cubra todos esos sectores. ¿Listo? Un sistema, por supuesto, más eficiente. Cubre más espacio y pues solo hay una dirección, ¿sí?, para referirse a la información, mientras que en los sectores pues puede haber, no sé, pongámosle un número, digamos que 7 direcciones de sectores. Entonces referirse a 7 para buscar información
y referirse a una dirección para buscar información, pues es más fácil. La de uno, ¿sí? En recursos. ¿Por qué decidieron hacer eso? Porque resulta que inicialmente, pues sí, los discos de capacidad bajita pues eran muy comunes, no alcanzábamos a las gigas, eran solo megas, ¿sí? Y el tamaño de 512 bytes de sector y de clúster pues pequeño de 4 bytes, pues era digamos suficiente, ¿sí? Bien, estaba bien porque el disco era de un tamaño pequeño, pero el problema fue cuando empezó a crecer el disco, a ser mucho más grande, a llegar hasta los términos de teras. Entonces eso hacía que por supuesto a este tamaño de 512 pues existieran miles y miles y millones de sectores, ¿sí? Entonces imagínense los mismos sectores con direcciones, pues esos millones de direcciones, ¿sí? Y eso sería pues llenarnos de direcciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando empezaron a crecer los discos? Pues ellos dijeron, no, pues, ¿para qué dejamos el sector de 512? Pues volvamos a un sector mucho más grande, démosle un espacio mucho más grande de almacenamiento. Y le dieron pues tamaños mucho más grandes en la estructura. Y les dieron pues 4K. ¿Sí? Pues lo malo fue que los clústeres también empezaron a crecer y entonces los clústeres pues ya no eran de 4K, sino ya se volvían de 64 kilobytes. ¿Listo? Y pues siempre hay esa diferencia. Entonces aquí ya es 64 y aquí ya no es 512, sino aquí es 4 kilobytes. Seguimos teniendo esa diferencia, pero bueno, igual tenemos menos números de direcciones y menos cantidad de sectores porque son más grandes. Bien, esa es básicamente la relación entre esos clústeres y entre esos sectores, para que lo tengan presente. Los clústeres pues son más en la parte lógica, eso es más lo que utiliza pues el sistema de organización de la información, el sistema de archivos, ¿sí? Y el sector pues es más relacionado al funcionamiento físico del disco, ¿sí? Para que lo tengan presente. Eh, Les había hablado de direcciones, ¿sí? Para ubicar las cosas pues toca tener una dirección. Eh, Eso es ya algo que cambió, ¿no? En los discos de estado sólido. Pues los discos de estado sólido digamos que sectores como tal no tiene, ¿sí? eh, digamos físicos como los estamos imaginando por allá sobre el plato, sino que ellos pues tienen direcciones de memoria. Entonces pues cada bloque o cada espacio de almacenamiento de la memoria pues también eh, tiene una dirección. Entonces ahí ya se refiere más a las direcciones de memoria eh, en los discos de estado sólido. Pero el principio del clúster pues también sigue funcionando. Eso sí ya son términos que digamos que se quedaron. Aunque la tecnología pues cambió, pero esos términos se quedaron. Porque pues es digamos como la base. Bien. Lo otro, los sistemas de organización o los sistemas de archivos que les estaba mencionando, ¿sí? La forma en que organizan las cosas por allá en esas estanterías, que es la información, pues es muy variada. ¿Sí? Esto tiene una variación y esto depende de software y depende inclusive de hardware. ¿Listo? Ese sistema de archivos, por aquí hay una abreviación, sistema de archivos SA, pues es propio, por ejemplo, de dispositivos. Entonces, cuando yo organizo información, una forma de organizar información es en un sistema de archivos, por eso es que está la F y la S. La F y la S significa file system, ¿sí? Y ese file system o ese sistema de archivos, ¿sí? Ese sistema de organización, aquí en la parte física, por ejemplo, de un dispositivo óptico, pues también existe, ¿sí? Solo que es basado pues como en la parte física. Y ese sistema de organización pues eh, es propio de ese dispositivo físico que es el disco óptico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este sistema que se llama el CDFS es un sistema de archivos, un sistema de organización que es propio de las unidades ópticas. ¿Listo? De los CDs de almacenamiento. Mientras que ya basado en lo que termina estando dentro de los discos duros que se llama un sistema operativo, ¿sí?
Ya los sistemas operativos pues tienen su propio sistema de archivos. ¿Sí? Ellos tienen su propio sistema de organización de información. Eh, a medida de que fue pasando el tiempo, pues tuvimos distintos sistemas de archivos. Iniciamos con uno, por ejemplo, para el sistema operativo Windows. Por aquí voy a colocar en rojo la W de Windows. ¿Listo? ¿Sí? Y empezamos a tener un sistema de archivos eh, que se llamaba un sistema de archivos FAT. ¿Listo? Estos fueron los primeros sistemas de archivos que utilizó Microsoft. Bueno, otros también lo utilizan. Pero este sistema de archivos pues era un sistema de organización. ¿Sí? Como decirle, bueno, en cada cuarto usted va a tener 10 estanterías y las 10 estanterías van a ser de este tamaño y bueno, digamos que organización. Bien, cómo iban a quedar ubicadas las cosas. Eh, con el tiempo pues se dieron cuenta que todas las variaciones que le hacían a esto pues tenían sus peros, sí se estaban quedando, estaban pensadas para sistemas pues de almacenamiento muy pequeños, eh, pensando en que la información todavía pues era de algunos K, ¿sí? No era tan grande, eh, y empezaron a modificar pues los sistemas de archivos. Entonces se dieron cuenta que había sistemas un poquito más eficientes, ¿sí? Como este que se llama el NTFS. Este sistema NTFS también lo utiliza Windows y pues es un sistema que maneja la información pues más eficientemente, ¿sí? Archivos grandes, ¿sí? Y el espacio donde va a estar, que el espacio es el disco. Entonces, entre más grande el disco, pues es más necesario un sistema eh, que pueda manipular la información pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, este sistema de organización pues por supuesto es mucho más eficiente si lo comparamos con FAN. Pues, claro, tiene otras características, pero ahorita no nos vamos a centrar en las características porque eso es de otra clase. Pero más adelante sí hablamos de estas características de las versiones de FAT y de NTFS y en qué se diferencian. Bien, eso es propio de Windows. Por ejemplo, para otro sistema operativo basado en Linux y algo que es Unix, eh, esos sistemas de archivos pues tienen otros nombres. Entonces, por ejemplo, aparece uno que se llama, bueno, este no todavía, este no, Gregor, todavía, este todavía no. Por ejemplo, que se llama EXT3, EXT4, ¿sí? Son nombres. Y estos sistemas de archivos también son sistemas de organización, pero propios del sistema operativo Linux. ¿Bien? ¿Qué pasaba o qué característica había entre sus sistemas de archivos? Que pues la compatibilidad entre los dos era nula. Entonces, digamos que si yo tenía un sistema operativo Windows y colocaba un disco junto a mi disco que tiene Windows, lo colocaba con sistemas de archivos ext3 y ext4, pues ese sistema de organización no lo entendía. Como si yo llegara a organizar las cosas de una forma y después llegara otra persona a tratar de entender mi organización y pues no la entiende. ¿Sí? Entonces eso pasa entre los sistemas operativos. Pero significa que en algún momento pues tiene que haber un punto en que sí deberían tener algo en común, ¿sí? Y pues con los años se dieron cuenta que debería haber algo en común entre ellos, ¿sí? Para que pudiéramos pues manipular esos sistemas de archivos pues eficientemente y crearon pues una extensión, perdón, un sistema de archivos eh, que pues podía ser reconocido por Windows y podía ser reconocido por Linux sin problema. Ese reconocido incluye, pues, inclusive la administración, la manipulación de la información, la escritura, el borrado, bueno, que todas esas operaciones se puedan hacer desde el sistema Windows o desde el sistema Linux. Por supuesto, esta variación de exFAT es una eh, modificación de FAT, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene la palabra FAT. Esto es una modificación mucho más avanzada que las particiones FAT. Pero bueno, la idea es que esos sistemas de archivos mm, pues son reconocidos entre los dos. ¿Listo? Bueno, sí, una versión mejorada, extendida. Jonathan, creo que fue el que escribió. Sí. De la File Allocation Table, de la tabla de localización de archivos, que es la FAT.
Bueno, entonces esto es una mejora. ¿Listos? Y pues da la casualidad que en ese caso sí los dos sistemas operativos pues pueden entender y manipular y administrar y gestionar pues los sistemas de archivos que están creados en NextFAT. Bien. Em, para otros, por aquí abajito, para otros, como los Mac, ¿sí? Primero se inició con un sistema de organización que se llama el HFS. File System, FS, recuerden que es sistema de archivos, File System, y lo mismo, File System, ahí sí no cambia. Y aquí era jerárquico y aquí ya era Apple. Entonces ellos iniciaron con un sistema HFS y ese era el sistema de organización de hechos. ¿Listo? Muy diferente a los que tenían Linux, muy diferente a los que tenían eh, Windows. Entonces la compatibilidad entre todos esos sistemas de organización pues es bastante compleja. ¿Sí? Pues hay ciertos sistemas que son viejitos, por ejemplo los FAT, los SFAT, que son pues comprensibles, digámoslo así. Pero pues los que son principales son muy complicados y pues es difícil que entre los sistemas operativos entiendan pues todos los sistemas de organización. ¿Sí? Entre más sistemas operativos pues cada uno puede crear su sistema de organización y pues no necesariamente los demás tienen que entenderlo. Entonces ahora pues este AP de Apple y FS pues es el sistema de organización que maneja las Mac o el Mac OS que es el sistema operativo. ¿Listo? Ese OS es del sistema operativo. Entonces cuando vean ese OS, sistema operativo. Bien, entonces esa organización igual tiene su forma de organizar las cosas, ¿sí? De forma lógica, entonces pues esos son los que terminamos pues entendiéndonos un poquito más en la parte lógica, ¿sí? Pero pues no significa que no existan las separaciones, que no existan las particiones, los volúmenes, bueno, otros nombres que se pueden encontrar dependiendo del sistema, que no aparezca pues la organización por clúster o que no aparezca pues la organización por sectores, que era lo que habíamos visto por aquí inicialmente. Entonces son organizaciones de distintos niveles, pero que al final pues terminan todos organizando la información, ¿sí? Y pues manipulando y gestionando pues toda la información que estamos tratando de almacenar dentro de nuestros discos, independientemente del disco que sea. ¿Listo? Una es más fácil a veces de manejar porque pues es lógica, entonces eso no depende tanto del disco. Entonces nos abstraemos del disco, de la organización del disco, ¿sí? El disco se puede organizar como quiera y la parte lógica pues es la que tiene que hacer la adaptación. Y la parte lógica pues también se puede entender desde otra forma. ¿Listo? Bueno, ahora sí espera un momentico porque yo no había abierto el chat. Extended, la versión mejorada, los Mac, pues esas dos versiones, la jerárquica que es la HFS y la de Apple que es APFS. El uso de espacio tiene que ser el mismo, lo que cambia es la organización, la forma de organizar las cosas. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar entre los distintos sistemas de archivos. El sistema de archivos es como el sistema de organización. Entonces, una empresa lo organiza la bodega de una forma, la otra empresa organiza la bodega de otra forma y la otra empresa pues lo hace distinto. ¿Sí? Entonces, si empezamos a revolver la gente en las empresas, pues de pronto no entienden el sistema de organización. ¿Sí? Y eso es lo que a veces pasa con los sistemas de archivos, que no se entienden entre ellos. Entonces ahí es donde cambia. Pero el espacio de almacenamiento tiene que administrarse. Y el espacio de almacenamiento pues va a exigirle también a los sistemas de archivos cuando ese espacio empiece a aumentar. Entonces, entre más grandes sean los espacios, pues el sistema de archivos se tiene que acoplar a que sea pues capaz de utilizar todo el espacio que le están dando en el disco. Si ese sistema de archivos no es capaz de administrar ese espacio en el disco, pues tiene que ser cambiado. ¿Sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, les decía que eh, este sistema FAT pues empezó a quedar. ¿Sí? Ya ese no se podía colocar en dispositivos pues muy grandes. Y estamos hablando grandes de apenas unas decenas de gigas. ¿Sí?
Y eso decenas de gigas, pues ya hace rato lo pasamos. Ya vamos a enteras, ¿no? Entonces ahí ya cambia el tamaño. Y por supuesto eso tiene que adaptarse al sistema de archivos, ¿sí? Tiene que ser pues muy especial para ese espacio. Aprovechar. Bien, aquí toca mirar unos conceptos y verificar si de pronto sí puede ser que le pase. Pero pues la idea es que cuando mejoren los sistemas de archivos, pues eso no se presente, ¿no? La idea Yo es que leí cuando... que hay un artículo que decía que, por ejemplo, en Mac usaba, por ejemplo, si el disco era 500 gigas, usaba toda la totalidad, pues porque en Windows se usaban 460 más o menos, entonces yo había leído que era por el sistema de archivos que aprovechaba toda la totalidad del disco, pues porque generalmente en Windows se pasan todos los almacenamientos, que era por ejemplo las memorias, que es una memoria de 8 gigas, pues se aprovechará 7 como punto 30 más o menos, y así en cada almacenamiento. Sí, esos son cuentas que toca hacer, ¿sí? Eh, y cuentas que tienen que relación con el sistema de archivos, sí. Sí, esos son cuentas que toca hacer. Nosotros estamos haciendo cuentas muy alegres, por ejemplo, de 4 kilobytes, ¿sí? Pero 4 kilobytes no son 4 kilobytes, realmente son 4096 bytes, ¿sí? Una diferencia de 4 a 4096 es, ¿sí? Ahí hay 96 bytes que nos estamos comiendo. Entonces, pues tiende a pasar eso, que nosotros tratamos de utilizar el que conocemos, ¿no? La transformación que conocemos de tres ceritos, que les había contado por allá en la primera guía, y no tenemos en cuenta que esto es binario, ¿sí? Y el binario es en base 2. Entonces, desde ahí empieza el primer problema, que nosotros deberíamos trabajar en base 2. Y aquí lo que tratamos de trabajar es en algo que conocemos, que es base 10. Entonces la diferencia de este pedacito ya empieza primero a crear una diferencia. Eso ya es la primera diferencia que empezamos a tener. Porque redondear las cosas en base 10 pues no es lo mismo que trabajarlas en base 2. Ahí ya hay una diferencia, ¿sí? Lo otro, con nuestros espacios de almacenamiento. Nuestros espacios de almacenamiento. ¿Dónde era que habíamos hablado? Era de direcciones. Ah, bueno, por acá. Bueno, con este término que dice por acá. Dirección. Aquí arribita hablaba de la dirección. Para llegar a un espacio de estos de almacenamiento de mi disco, ¿sí? Para llegar a uno de estos sectores, pues yo tengo que tener una dirección, ¿no? Entonces, si yo tengo, pongamos un número, si tengo 1000 sectores, pues tengo que tener 1000 direcciones, ¿listo? Entonces, eso tiene que coordinar. Entonces, la cantidad de sectores o la cantidad de espacio físico, pues tiene que poder ser direccionada. Si no es direccionada, ¿sí? O si no nos alcanza el tamaño de las direcciones, ¿sí? Entonces, pues no alcanzamos a cubrir los 1000, ¿sí? Cubriremos, no sé, 990. Y ahí hay un problema. Entonces, no significa que el espacio no exista. El problema es que a veces el direccionamiento no me alcanza o no es el suficiente para cubrir todos los espacios. ¿Listo? Y eso, pues, a ver si por aquí aparece algo. Así, por aquí aparecía algo parecido. Y eso, pues básicamente es como símbolos. Bueno, algo parecido que aquí dice 40 por 10 bytes. Digamos que están contando en función de bytes, ¿sí? De bit, perdón. Y así es que se forman también las direcciones. Entonces las direcciones también se forman en función de bit. Y teniendo el caso de que eh, nosotros no utilizamos base 2, ¿sí? Si no utilizamos base 10, pues miren que ahí también hay una pequeña discrepancia en la parte numérica, ¿sí? Entonces deberíamos utilizar direcciones en base 2 y basarnos todos en bytes o en bit. Ese debería ser pues digamos que el estándar, ¿sí? Bueno, pero sin embargo, pues bueno, recuerden que esto es base 2, esto es base 2. Y a la hora de coger base 2 y no sé, ponerle 2 a la 16, ¿sí? Pues esto me da un número, ¿no?
16, digamos que se pueden ser los espacios de almacenamiento, digamos que aquí hay 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, digámoslo de 7. Bueno, aproximemos. Digamos que en este espacio hubieran 16 cuadritos, ¿listo? Lo hice más pequeñito, pero pues digamos que aquí hubiera 16. Entonces, este espacio es limitado. Y si esta es la cantidad de direcciones que yo puedo crear, ¿sí? Porque mi espacio no me da más para más direcciones, entonces, pues yo tengo cierto límite, ¿sí? De direcciones, y eso hace pues que no pueda apuntar a los sectores en su totalidad, ¿sí? Porque esas direcciones pues están limitadas y efectivamente pues eso es parte de la construcción del sistema de archivos. Que le digan a usted, dentro del sistema de archivos usted tiene 2 a la 16 espacios para crear direcciones. Listo, eso ya es un límite que está creado desde la creación del sistema de archivos, ¿sí? Y si el disco empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y me sobrepasa este espacio de direcciones, pues entonces yo ya no lo puedo direccionar. Y si no lo puedo direccionar, pues no puedo llegar a él. Es como si yo creara casas y no le pusiera dirección. Entonces, cuando yo voy a ubicar una familia en esa casa, pues no sé dónde está la familia porque no ve que son miles de casas que no tienen dirección. Entonces ahí no le puedo utilizar, ¿sí? No puedo encontrar a esa familia. Y así le pasa a los sectores. Usted tiene miles y miles de sectores, millones de sectores, y si no tiene las suficientes direcciones eh, para apuntar a cada uno de esos sectores, digamos, eh, pues no va a poder cubrirlos y va a desperdiciar espacio. Entonces, eso también depende de la estructura que tenga el sistema de archivos. ¿Sí? Eso depende de los sistemas de archivos, cómo están creados. Hasta qué tamaño son capaces de soportar en su estructura de sistema de archivos. ¿Sí? Y eso fue pues una de los problemas que tuvo FAT, porque los FAT pues no son capaces de manejar tamaños grandes. ¿Listo? Venga a ver si por aquí uh, tenemos información. Sí, señores, aquí tenemos información. Mire, por ejemplo, aquí yo había anotado eh, que básicamente pues manejaba tamaños de 12 bits las direcciones. ¿Sí? No eran muy grandes, lo que usted alcanzara a hacer con ese tamaño. Entonces, imagínese un espacio que fue creado para un disquete hace mucho tiempo. Aquí le metí otra K. Pero un espacio de un disquete que apenas era de algunos K. ¿Sí? No era muy grande. Ahorita creamos archivos mucho más grandes que lo que almacenaba un disquete. Y el sistema de archivos pues era capaz de direccionar ese espacio. Pero cuando fue pasando el tiempo y fuimos empezando a tener dispositivos más grandes y dispositivos más grandes, entonces las limitantes empezaron a ver. ¿Sí? Lo que yo podía direccionar, lo que yo podía administrar, digámoslo así, pues se estaba empezando a quedar. ¿Listo? Y esos limitantes pues sí son culpa de los sistemas de archivos, ¿sí? Que fueron diseñados para dispositivos de poco almacenamiento. Y entonces ahí ya es donde empieza a haber dispositivos mucho más grandes. La cuestión es que, pues digamos que los discos grandes que estamos manejando, eh, y los sistemas de archivos que se están manejando ahorita, pues todavía sobrepasan el tamaño de los discos que están construidos. Entonces, en los sistemas de archivos como NTFS, pues manejan espacios de petabytes o de exabytes, y esos espacios en disco duro pues todavía no existen. Entonces, pues ellos sí todavía aguantan un rato más. Esa sí es una de las características que tienen los sistemas operativos. ¿Listo? Los sistemas de archivos, perdón. Estamos hablando de los sistemas de archivos. Y sí, eso va a influir en el manejo. Otra cosa es mover archivos, ¿no? Otra cosa es mover archivos. Y mover y tener un sistema de movimiento, ¿no? Donde de pronto se base en tamaños más pequeños. Por ejemplo, 64 kilobytes. ¿Sí? Si se basan en tamaños más pequeños, pues ya no estamos hablando del conjunto total del disco y de lo que yo puedo direccionar y administrar, sino estamos es moviendo archivos. Y al mover archivos también pues hay unos ciertos limitantes. Cosa pues que pasa por ejemplo con archivos entre sistemas FAT32 y NTFS. Estos dos sistemas archivitos
tienen una diferencia y es que estos no se pueden poner a mover pues información demasiado grande, el FAT32, pues que el sistema de movimiento pues no puede manejar todo ese poco de información y esas direcciones y ese almacenamiento, pues para poderlo mover como un conjunto solito. Entonces archivos muy grandes, de varios gigas, pues moverlos a sistemas de archivos FAT32, pues grave, ahí sí no se puede. Y por eso pues a veces nos toca formatear nuestras memorias, ¿sí? Quitarles ese sistema de archivo FAT32 y pasarlo a sistemas de archivos más eficientes, de mayor tamaño. Por ejemplo, NTFS o eh, este que les había hablado que era el exFAT, que es capaz de mover y administrar pues información mucho más grande. Entonces sí hay limitantes en los sistemas de archivos, pero sí ven que eso pues se centra más en los sistemas de archivos. Entonces, ¿qué tan eficiente es un sistema de archivo? Pues realmente, si lo vamos a ver en comparación, pues nada raro que estos sistemas eh, como el de Mac o como este de Linux, el de XT4, pues sean mucho más eficientes, porque estos son más recientes, ¿sí? Esto se acerca más a nuestra época, en cambio el NTFS viene por allá de los 90. ¿Sí? Que nosotros no lo utilizáramos mucho no significa que no existiera. ¿Sí? Esto lo alcanzó a utilizar nuestros primeros mm, servidores y nuestros primeros sistemas de operativos con servidores que eran los NT, y los NT son de los 90. ¿Sí? Entonces, alguien ya había pensado en ese sistema de archivos hace muchos años. Lo que pasa es que no era común utilizarlo. Y nosotros creemos que eso es reciente, que eso es por ahí de los 2000. Pero no, eso viene de décadas atrás. ¿Sí? Entonces, claro, el sistema de archivos se tiene que quedar. Eso sí, nada raro. Pues ya que se esté quedando, pues sí, debe ser que le salió competencia aquí con este que es más nuevo, el APFS. Ese sí es de después de los 2000 y creo que se acerca por ahí a los 2010. ¿Sí? Y lo mismo, pues este sistema XT también es un sistema relativamente nuevo. Entonces, por supuesto, estos dos deben ser más eficientes en la hora de hacer más cosas. ¿Sí? Y si varían este NTFS, pues hará más cosas también. Eso es la ventaja de ir cambiando los sistemas de archivos, que se vuelven más eficientes y pueden hacer muchas más cosas. ¿Listos? Bueno. Mmm, pero es que eso es de otra parte, es que después nos comemos el tema de otro lado. Después nos metemos más con el sistema de archivos y nos metemos con, inclusive con el arranque, con unos sistemas de divisiones, eh, con esa palabra de particiones y volúmenes que habíamos hablado, pero eso lo hacemos pues más adelante. ¿Listo? Y tratamos más esos temas con detalle. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. No problema. Dije en la guía hay un punto donde dice que el instructor da el tema para hacer una presentación en PowerPoint. Sí, ¿dónde? ¿A qué horas? Ya miramos un tema de exposición. ¿Pero es de exposición o una presentación? Bueno, presentación debe ser exposición, eso Una sí. presentación en la guía en donde dice HDD. Voy. ¿En el taller o en la guía? ¿La guía? Guía. Sí, guía. Listo. Voy para allá. Punto, ¿se acuerda? ¿Qué punto es? ¿A final? Más abajo, sí, Más más abajo. abajo. Ahí, H, Aquí. sí, arriba. Mm, en Es el grupos punto Ahí. prepare. 333. Sí, donde dicen grupos, prepare. Presentación, tema asignado por el instructor usando algún software de presentación. Ta, ta, ta. Ah, es que los temas eran estos y yo me puse a explicarlos, por Dios. Se los hubiera dejado a ustedes. No, mentiras. Sí. Listo. Bueno, a mí me gusta explicar. O sea, Eh, ya no aplican. sí, sí debería aplicar. Pues por lo menos lo deben conocer. Ay, mira, aquí sí estaba la estructura de MBR y GPT. Y esto tenía harto. ¿Por qué le metieron tanto tema a esta guía? Bueno, y más que se repite en otro lado. Bueno, mm, entonces, de esa partecita de temas, eh, vamos a aprovechar y me van a contar cuáles son las parejas. ¿Listo? Bueno,
Me imagino que ustedes ya la sacaron, ¿no? Yo ya les dije de la semana pasada que eso era con parejas. Entonces, ahí por el chat, ¿quién sería pareja? ¿Listos? Van contándome. Y yo los voy anotando aquí. Los voy a anotar en el 27 de una vez. ¿Quiénes son las parejas? Pueden escribir ahí en el chat. No hay necesidad de abrir el micrófono. Yo sé que se están hablando ahí internamente asustados, pero bueno. ¿Quiénes serían las parejas? Cuéntenme. Muevan ese chat. Voy a detener la grabación de una vez.